Ahora sí, vamos al informe que tenemos, este pequeño informe de historia de vida de Astor Piazzolla, que nació en 1921 en Mar del Plata. Era hijo de Nino y Nonina, así le decían sus padres, obviamente con una tradición italiana porque eran hijos de inmigrantes italianos. De ahí viene el nombre de la canción, Adiós Nonino, que Piazzolla le hizo a su padre cuando falleció, y cuando Piazzolla tenía más o menos 3 años, se mudó con la familia a Nueva York. Cuentan que en ese momento el nombre Astor no existía todavía. Su padre le puso ese nombre en homenaje a un amigo que tenía que se llamaba Astore Bolognini. Tano. Astore Bolognini. Bueno, este amigo era corredor de moto y violonchelista de una orquesta sinfónica de Chicago. Qué combinación, ¿no? ¿A qué te dedicas? Y corro motos y después de ratos libres toco el violín en una orquesta. Exacto, así era. Bueno, el padre de Astor le había obligado, porque le obligó a tocar el bandoneón y a hacer boxeo al mismo tiempo. Sí, es algo... Una combineta genial, ¿no? Tocás maravilloso. El bandoneón y le das a la bolsa a los golpes. Esto de hacer boxeo, capaz que se viene porque él nació con un problema en la pierna. Tenía un pie desviado que hacía que desde bebé le tuvieran que acomodar el pie. Vos lo mirabas en las películas que hacía él y veías que tenía una pierna más rígida que la otra. Y supongo yo que tenía un trauma con eso. Creo que eso lo hizo más fuerte porque fue un niño que tuvo que luchar contra eso. Y parece que si le decías Rengo, te cagaba a trompadas. Así lo dice él. Si le decías Rengo, marchabas. Así que no te hicieras el vivo con el Astor porque... Tenía la herramienta como para contestarte. Bueno, vivió gran parte de su niñez en Nueva York. En los bajos. Vivió en un contexto digno de película de mafia italiana en Nueva York, al mejor estilo de una película de Martin Scorsese. Su padre tenía una peluquería y en la que en el fondo se levantaba juegos, jugaban a las cartas. Tenía la barbería ahí y en el fondo había como un cuarto clandestino. El garito clandestino. Sí. Incluso estamos hablando de la época de la ley seca. Estamos hablando, estamos hablando de los años 20. Estamos hablando que Astor nació en Mar del Plata en 1921 y en 1924 se fue con la familia a vivir a Nueva York. En este contexto, como te decía, incluso Nonino, parece que el padre, ¿no? Tenía un balazo en el brazo y te lo mostraba con orgullo, como diciendo... El peluquero tiene un balazo en el brazo, sí. Era de peluquero, entonces. A mí me parecía que se mezclaban algunas historias. Claro. Puede ser. No creo igual, no creo. Además, sus padres fabricaban whisky. Bueno, ahí tenemos el contexto, entonces. Bien, recordemos que estamos hablando de los años 20, plena ley seca en Estados Unidos. El estilado de alcohol casero se hacía siempre en la parte de abajo de los negocios. Corría el alcohol. Cada vez que alguien prohíbe algo, aparece el mercado negro, como en este caso. Piazzolla cuenta que en su niñez vivía en un barrio violento ahí en Nueva York. Decía, porque existía hambre y bronca, decía. Crecí viendo todo eso, pandillas que peleaban entre sí y robos y muertes todos los días. De todas maneras, decía Astor, la calle 8 en Nueva York, Elia Kazan, Al Johnson, Gershwin, Sophie Tucker cantando en el Orfeo, un bar que estaba en la esquina de casa, en fin. Todo eso, más la violencia, más esa cosa emocionante que tenía Nueva York. Está mi música, está mi vida, está mi conducta en mis relaciones, decía. Contaba Piazzolla ya de grande que decía que su música estaba muy influenciada por la intensidad que tenía Nueva York. Ya recordemos que en esa época Nueva York era una gran ciudad, ¿no? Estamos hablando alrededor de 1920 largos. 27, 28. Piazzolla aprendió 4 idiomas. El español de sus padres, el inglés, el francés y el italiano, que también lo manejaban sus padres y abuelos. Y ahí comenzó a tocar el bandoneón en 1927, cuando su padre, que era un nostálgico de Argentina, era argentino el padre, le compró un bandoneón usado en una casa de empeños por $18. Piazzolla en ese momento tenía 6 años. Tocar. Y el padre obviamente le dijo que tenía que tocar el bandoneón, lo obligó y con eso condicionó todo el resto de su vida, ¿no? En una entrevista ya de viejo dice... Yo le tengo que agradecer a mi viejo porque lo que en ese momento fue un sufrimiento, hoy es mi vida entera. Y lo que más me gusta hacer en el mundo
es la música. O sea que al principio lo odió para siempre, ¿no? 6 Claro, años como te todo cajan, niño, ¿no? A mí 6 años te también. cajan un bandoneón. Me fajaban, si no me aprendía las tablas del 1 al 10 cuando iba a la escuela, me fajaba, mi madre me fajaba, me decía, te la aprendés. ¿Y te la Yo en aprendiste? ese momento sufría. Pero ahora uno agradece, ¿no? Y lo mismo le pasó a Astor. Eran otros contextos de otros Era tiempos. otro contexto, sí. Pero se ve que el padre lo fajaba. Igual. Se ve que el padre lo fajaba. En ese momento su padre, bueno, lo obligaba a tocar el bandoneón. Se iba hasta el Bronx a tomar unas clases, se lo congelaban las orejas. Hay fotos en la nieve de Nueva York con Astor, ahí jugando con la nieve. Y bueno, después cuando volvía el padre le tomaba las lecciones cuando él venía a trabajar, así. Así que cortito estaba. Me daba unas viadas de aquellas, mi padre decía. Y yo creo que no necesariamente porque se equivocaba en el bandoneón, sino en general. Si O sea, te portabas mal, de onda, sí, de onda. de onda, para que te portes bien. El padre le dijo, vas a estudiar bandoneón y vas a estudiar boxeo, porque además te vas a saber defender, decía. Claro, lo educaban en un contexto en el cual vivían. Convengamos que iba al Bronx, a lo bajo del Bronx, donde estaban las mafias, era un contexto de gente inmigrante y había que defenderse. Sí, aparte tenía el problema en la pierna, ¿no? Supongo que el padre lo hizo estudiarlo también para defenderse. El Rengo. Le dio la máxima de que en una pelea tenía que pegar primero. Así de una, así que imagínense. Parece que Piazzolla se enojaba y te pegaba. Era un calentón, como Hemingway. Recuerdo que alguna crónica que leí de Ernesto Hemingway, Ernest, sí. es muy parecido también. Era medio calentón Hemingway, sí. Bueno, donde alguien lo hiciera enojar, marchaba, te pegaba. Bueno, ahí en Nueva York, Piazzolla conoció a Gardel. En 1934. Hubo ese encuentro ahí en Nueva York. Tenía 13 años él. Bueno, le llevó una escultura un día tallada en madera que hacía su padre. O sea, el padre no solo era barbero, no solo tenía un club clandestino de juego, no solo hacía whisky. También tallaba. Tocaba el bandoneón también, que no lo había dicho. Tallaba en madera y se ve que tallaba muy bien. Parece que tallaba madera. Gauchos tocando el bandoneón. Y un día le dijo, andá a llevarle a este gaucho de escultura a Gardel. Y Gardel conoció a Piazzolla, un jovencito de 13 años, le gustó el regalo, pero finalmente lo que más le sirvió a ese joven es que sabía hablar muy bien inglés y conocía muy bien Nueva York, cosa que lo ayudó a Gardel a recorrer las calles de la O sea que como ciudad, que ¿no? lo usó de guía turística. Exacto. Y un día Astor le confesó que tocaba bandoneón. Y Gardel le dijo, bueno, mostrame qué sabés, le dijo. Y cuando terminó de tocar le dijo, pibe, el bandoneón lo tocás de maravilla, pero el tango lo tocás como un gallego. Porque claro, estaba aprendiendo bandoneón en Estados Unidos y tocando ahí no tenía tanto ese espíritu tanguero bonaerense o rioplatense, digamos, ¿no? Al año siguiente Gardel lo invitó a participar en una película que estaba rodando. La película era El día que me quieras. Tremenda. Piazzolla aparece en esa película como un joven vendedor de diarios, como un canillita. En ese momento se da un hecho fundamental en esta historia. Gardel lo invita a irse con él a la gira que estaban haciendo por América en ese momento. La gira que finalmente lo llevaría a Medellín. Pero su padre y su madre decidieron que era demasiado joven y el lugar de Piazzolla fue reemplazado por un boxeador. Mirá, aparece acá un boxeador también. José Carpas Moreno, que finalmente murió porque en esa gira es donde Gardel y toda su banda muere en un accidente aéreo. Finalmente, este no de sus padres hizo que conozcamos todo lo que ha hecho Piazzolla, que de otra forma no lo hubiésemos conocido. Qué cosas de vueltas de la vida, ¿no? Sí. En 1978, ya con Piazzolla mucho más grande, le escribió una carta imaginaria a Gardel y bromeaba con el hecho de esta invitación que le hizo. Aparte, Gardel había hecho un asado en el que se conocieron muchos argentinos y uruguayos cuando estuvo en Nueva York. Imagínate a Gardel organizando un asado por argentinos y uruguayos en Nueva York. Ahí conoció a la familia de Piazzolla, ¿verdad? Entonces, en esta carta que le escribió en 1978, Piazzolla escribe: jamás olvidaré la noche que hiciste un asado después de la filmación del Día que me quieras. Fue un honor de los argentinos y uruguayos que vivían en Nueva York. Recuerdo que Alberto Castellanos debía tocar el piano y yo el bandoneón, por supuesto, para acompañarte a vos cantando. Tuve la loca suerte de que el piano era tan malo que tuve que tocar solo y vos cantaste los temas del fin.
Qué noche, Charlie, decía en esta carta Piazzolla. Bueno, recordemos que es una charla imaginaria porque Gardel ya estaba muerto, ¿verdad? Allí fue donde mi bautismo, allí fue mi bautismo con el tango, escribe. Primer tango de mi vida y acompañado de Gardel. Jamás lo olvidaré. Al poco tiempo te fuiste con Lepra y tus guitarristas a Hollywood. ¿Te acordás que me mandaste 2 telegramas para que me uniera a ustedes con mi bandoneón? Era la primavera del 35 y yo cumplía 14 años. Los viejos no me dieron permiso y el sindicato tampoco. Charlie, me salvé, dice. En vez de estar tocando bandoneón, estaría tocando el arpa, dice Astor Piazzolla con ese humor negro, ¿no? Bueno, Piazzolla en ese momento era el niño prodigio argentino en Nueva York. Se ve que tocaba bandoneón como los dioses. Imagínate que había estado con Gardel y participando en una película, o sea que tenía capacidad musical. En 1937 la familia entera decide volver a la Argentina, donde reinaba el tango tradicional, y Astor empezó a tocar en clubes nocturnos, incluyendo la orquesta de Aníbal Troilo, que era considerado en ese momento, bueno, el varón del tango, ¿no? Le decían a Aníbal Troilo. Troilo le dijo... ¿Por qué quería tocar en su orquesta? Le dijo, sos muy chico vos, pibe. Lo ninguneó. Fue una lucha eso, siempre le pasó eso a Astor. Fue una lucha constante lo de Astor para demostrar su talento y para demostrar que podía con todo el tradicionalismo, porque claro, venía un tango tradicional y venía con su bandoneón a revolucionar todo. En un momento se cansó, dejó todo y decidió irse a París. Medio desilusionado, en los años 50 decide colgar el bandoneón. A nadie le gusta lo que hago, me voy a París. Me voy. En París, tomando clases de tango, finalmente en un momento la profesora le pide que toque un bandoneón y toca Triunfal. Tenemos Triunfal por ahí, ¿no? Tenemos ahí. A ver, poner un poquito Triunfal. Este es Triunfal. Mirá cómo es el tango de Piazzolla. Usted decía que era 2x4, esto no es 2x4. Esto es más milonga que tango. Bueno, este es el tango. Bueno, con la profesora tocó este tema y le agarró las manos y le dijo... No voy a poner acento francés porque no me sale. Le dijo, no abandones jamás esto. Esta es su música, le dijo la profesora. Y decide volver y armó en 1955 en Buenos Aires una orquesta de músicos argentinos, el famoso Octeto Buenos Aires, un conjunto que es considerado como el iniciador del tango moderno. Y fue cuando se le armó un lío grande, porque llegó con eso de tango. Bueno, está retratado en una charla que tuvo con un periodista de Radio Mitre en esa época, donde le dijo, dejad de darme para atrás al octeto, estás haciendo una campaña en contra de nosotros, le dice. Claro, medio bardero, acordate que era medio... Orgullo argentino. Y el loco le responde, yo no estoy haciendo ninguna campaña, Astor. Eso que vos hacés no es tango, dejad de hacer locuras híbridas, le dijo. Esa frase... El tango que revolucionó el tango. Dejá de hacer locuras híbridas, ¿no? La voy a empezar a usar. Ahí está, muy bien. Bueno, se le enojaban los puristas del tango, le decían cosas fuertísimas, como que era asesino, como que era un traidor, como que era un degenerado del tango. Y se cuenta que se tomaba un taxi y el tipo no lo quería subir, porque le decían que era un asesino del tango. ¡Comunista!, le gritaban, y se iban de largo, sí, en esa época. ¡Comunista!, y se iban. Y bueno, también se le enojaban los que bailaban, porque obviamente iba a tocar y eso cómo se baila, le decían. Demasiado rápido, ya. Bueno, esto es la breve historia que queríamos... La verdad que un músico con muchos contratiempos, pero marcó la historia. Sí. Fernando, se nos acerca el reloj puntual. Conexión 89.